Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En momentos que la violencia azota las calles del país, la política también es alcanzada, y ahora que el Ministerio Público investiga la denuncia de la consejera del CNE, Ana Paola Hall, y las autoridades señalan que es necesario que los políticos traten de dejar a un lado sus confrontaciones y dedicarse a trabajar por sus campañas con discursos que tengan propuestas y no ataques. Sin embargo, la violencia política sigue en aumento e incluso las agresiones se dieron la jornada del fin de semana con una reportera. El Partido Nacional, mediante un comunicado, señaló a Libre de ser un partido de violencia y caos que no sabe gobernar. Sus colectivos y líderes han sembrado terror en las calles, atacando a ciudadanos, empresarios, periodistas y opositores. Es intimidación, barbarie y salvajismo. Libre ya fracasó y su violencia es la prueba de su desesperación. Por su parte, el secretario de Planificación y Estrategia, Ricardo Salgado, expuso que en los próximos días y semanas se intensificará el terror proveniente de voceros y medios alineados con la agenda fascista. Nos acusarán de todo y dirán que somos peores que los pandilleros del Partido Nacional. Recuerden muy bien una regla básica: si lo dicen ellos, por ahí no es. Recuerden también que aunque presentan varias caras, representan un solo camino, el fascismo, inspirado en un odio profundo a los pobres, que somos muchos. Ya verán la jauría dándolo todo, señaló Salgado. Las posturas anteriores son solo una muestra de la situación política que enfrenta el país, indican sectores que hacen un llamado a las partes involucradas a la cordura y que no continúen con esas aseveraciones. La presidenta del Consejo Nacional Electoral se refiere de esta manera a lo que ocurre en el país. Bueno, yo creo que hemos podido observar semana a semana, y es un tema que hemos estado viendo durante algún tiempo, que cada ciertos días aparece una nueva campaña en la cual, de hecho, el Consejo Nacional Electoral no es partícipe. Es decir, tocan temas que quien más los conoce es el Consejo Nacional Electoral, pero no es un invitado en la mesa. La opinión es como la cabeza, todos tenemos uno mientras tengamos vida. Y creo que todos podemos opinar, pero el criterio se forma, y en ese sentido yo creo que las personas, especialmente aquellas que son invitadas como analistas a programas y demás, deben ser bastante ponderados, deben contribuir a la certidumbre. Obviamente, su libertad de expresión les permite tener un análisis, pero les invitamos a que se acerquen al Consejo Nacional Electoral, porque nosotros lamentamos mucho escuchar tanta barbaridad y tanta falta de información entre la gente que va a un programa y que se convierten precisamente en formadores de opinión, y creemos que ellos deben informarse antes de llegar, porque es una responsabilidad con el pueblo hondureño cuando se está hablando de cosas que no se conocen, y que estamos abiertos aquí en el Consejo Nacional Electoral para detener eso, para informarles y para que conjuntamente hagamos un esfuerzo por evitar la desinformación. Analistas ven con preocupación que a los políticos no tienen conocimiento de los problemas que pueden desencadenar sus palabras durante las concentraciones y les sugieren medir sus intervenciones. Y si bien pueden criticar a sus adversarios, también ofrezcan soluciones y no solo estén señalando, porque los ciudadanos requieren de propuestas, las cuales muy pocas se han visto de parte de los precandidatos. Igualmente, expertos hacen un llamado a los políticos a ya no intervenir y no meter sus manos en el proceso para que el CNE pueda desempeñar su trabajo.
Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Un gusto saludarles. Hoy es martes 18 de febrero, cerca de las elecciones internas. Vamos a hablar de estos temas. Por orden de llegada, temprano estaba aquí el abogado Germán Leixelar. Madrugó, 6:20 estaba aquí. Germán, bienvenido. Buen día, Raúl. Siempre es un gusto estar aquí. Y bueno, un gusto con Kenneth y con Joaquín. Esperamos un programa de altura, va a darle un poquito de esperanzas y luces a la gente, ¿va? Que necesita, porque en medio de tanta mala noticia y tanta agresividad como se señaló en el cintillo de entrada, pues creo que necesitamos voces prudentes y un poco de coherencia en las cosas que necesitamos para salir adelante. Gracias. Bien. Gracias, Germán. El abogado Joaquín Mejía también con nosotros esta mañana. Buenos días, abogado. Buenos días, Raúl. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. El también abogado Kenneth Madrid. Kenneth. Gracias, Raúl. Buenos días. Gracias por la invitación. Y bueno, esperamos también poder generar aquí una serie de aspectos de reflexión sobre esta época previa a las elecciones primarias internas de los partidos políticos. Denunció amenazas Ana Paola Hall, representante liberal en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué piensas de eso? ¿Se habla de alguna violencia? ¿Se podría, ojalá que no, apoderar previo al proceso electoral? Sí, bueno, lamentablemente ya hemos oído varias noticias, han habido agresiones entre candidatos, creo que hubo un muerto ya también en un lugar, 2 son ya. Pero no está comprobado. No está comprobado, pero bueno, salieron las noticias, entonces vamos al punto. Si hay muertos, qué terrible, y si no hay, y hay noticias, hombre, ya hay una violencia mediática también donde te están inspirando a un ambiente negativo. La denuncia de la consejera es una cosa gravísima, me parece, ¿verdad? Porque ya a estas alturas que se estén manejando ese tipo de situaciones me parece realmente muy complicado. Yo voy a reiterar lo que he venido diciendo. Creo que dentro de todos los males que estamos viviendo, el hecho de que el proceso electoral esté en proceso y esté en camino es algo que debemos aplaudir y que debemos celebrar como ciudadanía. Claro, hay toda una serie de roles que se tienen que jugar desde nosotros mismos como ciudadanos, las autoridades que están conduciendo el proceso electoral, los políticos que están participando, porque vamos a ver, el problema es toda esta arenga negativa que hay, ¿verdad? No hay una voz que diga, bueno, estamos contentos, vamos a un proceso electoral, vamos a trabajar arduamente, creemos en nuestro tema político, creemos en nuestras propuestas. No, ¿qué te digo? Las propuestas son, los vamos a arrastrar, los vamos a dejar en la calle, están perdidos desde ya. O sea, toda esa situación, ese triunfalismo excesivo que además genera desconfianza. Sabemos que los procesos electorales no han sido precisamente todo lo que hubiéramos deseado como ciudadanía, y cuando los funcionarios que están participando aseveran con tanta eficacia que ya ganaron la elección, hombre, ¿qué piensa la gente? Hombre, seguimos con más de lo mismo, etcétera. Entonces, creo que es sumamente complicado porque la responsabilidad que tenemos todos para acuerpar este proceso y llevarlo adelante es grande, más en las circunstancias que estamos viviendo. Yo quisiera poner en la mesa algunos temas, ¿verdad? Lo platicábamos contigo, Raúl, antes de entrar, ¿verdad? Miren, no sé si habían valorado esto. En democracias tan autocráticas como la nuestra, donde los partidos políticos de alguna manera acarrean el voto, lo mueven de un lado a otro, le dan el transporte, le dan la comida, le dan una serie de cosas. Si nos ponemos a valorar que a pesar de todo ese acarreo, el abstencionismo que tenemos es tan inmenso, hombre, la conclusión es aquí no hay procesos electorales, amigos. Se ha perdido tanto la credibilidad que a pesar de todo ese acarreo tenemos un abstencionismo enorme, ¿verdad? Entonces eso creo que es algo que debemos reflexionar, porque al final un proceso electoral no es simplemente ir a depositar el voto, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, tiene que ver con toda una conducta cívica, con un proceso que se desarrolla a lo largo
de toda la vida política de la sociedad, ¿verdad? No solo en el momento de votar. Siento yo que cuando estamos a última hora aprobando presupuestos, contratando, licitando, haciendo boletas y todo, y no como parte de un proceso que se esté administrando permanentemente de manera sana y transparente, entonces entramos en este tipo de problemáticas, porque parece que estamos a la carrera resolviendo cosas, el Congreso se tardó en aprobar los presupuestos, etcétera, etcétera, y al final no son 2 centavos los que se están invirtiendo, y que esa cantidad de dinero sea dinero gastado en vez de dinero invertido, me da mucha tristeza como ciudadano, porque el proceso electoral debiese ser una fiesta, debiese ser un proceso en el cual hasta el último ciudadano de este país, hasta el último miembro del pueblo, pueda empaparse de ese civismo, pueda empaparse de toda esa necesidad electoral. Pero cuando vemos toda esa manipulación, y como lo comentábamos con Joaquín también ahorita antes de cámara, pareciese que hay grupos grandes de políticos que están felices de que las cosas sigan funcionando como sigan funcionando, porque les asegura llegar a puestos de poder, les asegura a las candidaturas de diputados que vamos a seguir teniendo planillas plagadas de personas que tal vez no tienen la capacidad para legislar. Entonces, siento que tenemos que hacer una profunda reflexión desde todos los sectores de la sociedad para que esto se le vea de la manera que realmente es, y no simplemente ir a tirar una boleta el día de las elecciones, porque ahí es donde siento le bajamos enormemente la calidad al proceso electoral y no elegimos, simplemente tenemos que ir casi que a validar todo lo que nos están montando en un escenario, y esto es terrible porque no vemos que el país evolucione positivamente, y yo siento que si todos los actores que están manejando todos estos elementos no reflexionan y no le empezamos a dar un poco más de seriedad, el país va en una ruta que no es positiva. Cierro con esto. Si vemos que el proceso es convocatoria, inscripción, campaña electoral, votación, escrutinio, recepción de los reclamos que puedan existir, resolución de los mismos y luego la declaración de ganadores, hombre, parece sencillo, pero todos esos elementos que acabo de mencionar representan una cantidad de esfuerzo, una cantidad de trabajo, una cantidad de civismo, una cantidad de responsabilidades que son enormes. Esto tiene que ver incluso con la igualdad que van a tener los candidatos a la hora de representarse. Sabemos, sin decir nombres, que hay candidatos en este momento que por ser parte del gobierno están en posiciones que les dan determinados privilegios en relación a otros candidatos. Esas cosas no deberían pasar porque simplemente vienen a ensuciar un proceso que puede ser el inicio de la transformación del país. Sí. Abogado Joaquín, ¿qué piensa usted? Ojalá que la gente acuda a las urnas y que no haya violencia. Tenemos tantos problemas y violencia para que en política también pase lo mismo. Sí, bueno, en primer lugar, siempre agradecer la invitación y también por una cuestión moral, recordar la importancia siempre de los análisis de mujeres capacitadas que hay en este país. En segundo lugar, estar tanto con Germán como Kenneth, para mí es como una forma de asegurar de que exista un análisis profundo y sobre todo con mucha honestidad intelectual, y eso en lo particular me satisface. Y en tercer lugar, hay un politólogo vasco que a mí me encanta leer, que leo muchos de sus libros, que se llama Daniel Innerarity. Y últimamente, Innerarity, tiene varios libros que son muy interesantes, y uno de ellos que se llama Política para Perplejos. Leyéndolo y viendo todo el proceso electoral, me di cuenta de que muchas de sus ideas se aplican, pero fuertemente en Honduras, ¿verdad? Y lo primero es que yo creo que hay que poner en contexto lo que está sucediendo en este momento. Y en ese sentido hay que recordar que los discursos de los liderazgos políticos en este momento no está dirigido a la población hondureña en general, sino que a sus militantes. Y eso es un factor importante para que los discursos no tengan prácticamente ninguna propuesta ni ningún plan de viabilidad, es decir, de cómo se va a hacer lo que están prometiendo, y que también
exista mucho discurso que sea tan agresivo como lo estamos viendo. En ese sentido, hay que entender en eso, que estos discursos, estas campañas están dirigidos a sus propios militantes. En segundo lugar, como está dirigido a sus propios militantes, estos liderazgos confrontativos, o parece que estos liderazgos de confrontación son más rentables que los de cooperación, pensando en el país, pensando en toda la población. Y por eso es importante este contexto, en el sentido de que estas elecciones primarias están dirigidas a esa militancia. Y por otro lado, lastimosamente, creo yo también, que se está cooperando por parte de la clase política del país, y aquí toda la clase política del país, a que estos sectores de estos partidos afirmen su identidad demonizando al otro, atacando al otro, es decir, yo soy esto porque no soy aquello. Y eso obviamente genera otra vez esos discursos que podrían llamarse discursos de odio en términos electorales. Por otro lado, creo yo que también hay que señalar que este tipo de confrontaciones, afortunadamente por ahora, solo incendian los medios de comunicación y las redes, y que son casos puntuales en que eso se traduce en violencia concreta, pero que no estamos hablando, es decir... Lo interrumpo ahí, y eso a los medios le da gasolina. Sí, exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque cuando uno ve el nivel de confrontación y de los discursos que hay de la clase política, uno podía esperar como consecuencia violencia armada, incluso una violencia permanente, pero luego vemos al final que esos discursos, obviamente que tienen mucho odio, es más verbal que otra cosa, sin restarle importancia y también sin desconocer que hay momentos puntuales en que esa violencia se traduce en algo físico, como lo hemos visto no solo en este proceso electoral, sino que en muchos procesos electorales. Pero creo que es importante ponerlo en ese contexto. Y creo yo también, otra cosa importante es que el hecho de que haya tanto discurso y confrontación, que parece que haya tanto odio, luego se contrasta también con un tipo de institucionalidad institucional. ¿En qué sentido? Cuando uno ve, por ejemplo, las decisiones del Consejo Nacional Electoral, uno ve que la mayoría de decisiones están tomando de manera unánime. Entonces, ahí es donde uno se cuestiona entonces de cómo la clase política utiliza este discurso dirigido a su militancia, no para proponer, sino para confrontar y convencer a quienes están convencidos. Ahora, obviamente sin restarle la gravedad del asunto, porque en una democracia deberíamos de estar teniendo propuestas concretas con planes de viabilidad, lo que a mí sí me preocupa es que este discurso, en este contexto dirigido para las militancias de los partidos, luego se transforme en el discurso dominante en el proceso electoral nacional. Kenneth, ¿tú qué piensas? Sí, bueno, Raúl, ahí en varios temas coincidimos con Joaquín y con Germán, porque esto ha sido una situación en la cual lo hemos visto de manera paulatina a lo largo de todo el proceso preelectoral, porque realmente la violencia que hemos visto en este periodo, recordemos que ya lo dicen los politólogos, ¿verdad? La violencia cuando se desata de manera política está en la etapa previa, el día de las elecciones, y también la etapa postelectoral. Así que, de acuerdo a lo que estamos viendo y la situación como se está desarrollando, en esta etapa preelectoral de las elecciones primarias internas ha sido bastante violenta, y eso si no dejamos de ver los eventos que han estado sucediendo y que no los podemos ver aisladamente, o por ejemplo en el mes de noviembre del año pasado, cuando se había dado ya el proceso electoral y primario, tenía la bandería ya dada, hubo una riña entre militantes, creo que en Valle, y ya resultaron heridos con arma blanca, y eso no lo podemos desconocer, a pesar de que tanto el ministro de Seguridad o algunos partidarios habían dicho de que no se trataba de ese tema, pero no deja de estar ahí en el punto. Recordemos que ya se había dado muerte a un precandidato del Partido Libertad y Refundación, creo que era en un municipio de Comayagua, La Manísima, no recuerdo, no me equivoco. Entonces ya comenzaban muchos factores realmente a desencadenar este tipo de violencia política. Había otra candidata a diputada también del Partido Nacional, creo que fue en San Luis, que la encontraron muerta en su vehículo.
Y si a eso le sumamos también los 2 precandidatos del movimiento de Ana García que han muerto recientemente, ¿verdad? Por eso te decía al inicio que habían 2 recientemente de uno de los movimientos del Partido Nacional, pero también ha habido el Partido Libertad y Refundación, también ha habido violencia generada, y eso en lo que ha sido un ataque a la vida e integridad corporal. Pero si vemos también el ambiente conflictivo que se desató desde que se inició el proceso electoral interno y primario, bueno, inició con discusiones en el orden de precedencia ahí en el Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Están discutiendo de que quién iba a tener la presidencia este año. Creo que ahí empezó un pequeño estira y encoge, que al final se superó, pero sí hubieron denuncias de que era un tema, ahí se miraba ya el tema complicado. Ahora, de manera global, aparte de ver estas situaciones en particular que han atentado contra la vida, no podemos dejar atrás las riñas, los hechos que han sucedido de manera aislada interpartidariamente, ¿verdad? Dentro de cada partido político han existido situaciones en las cuales no dejan ver bien parados los partidos políticos. La Libertad y Refundación ha tenido sus propios problemas con los colectivos de Libre, y también dentro de los 2 partidos políticos que van a participar en las elecciones primarias internas, el Partido Nacional y el Partido Liberal, también han tenido enfrentamientos a lo interno, y como coincidimos ahí con ustedes, se ha recrudecido el ataque a lo interno, ¿verdad? Hemos visto que hay un ataque entre liberales, hay un ataque entre nacionalistas, y dentro del Partido Libertad y Refundación un poco menos, porque ahí sabemos que de manera global ya sabemos quién es la candidata que prácticamente se va a llevar el proceso electoral interno y primario, pero sí hemos visto que interpartidariamente, ahí sí ha habido, digamos, ese choque que se genera, pero también hemos ahora visto, tal como se hacía la relación ahora en la etapa previa al programa y en el cintillo, se ha manifestado obviamente que vemos ataques de miembros del Partido Libertad y Refundación con otros partidos políticos, Partido Nacional con Partido Liberal, Liberal con Libre. Entonces, este ataque constante, y pensar que no estamos en un proceso electoral todavía general, y ver el ataque entre partidos políticos quizá no es sano para el proceso electoral, porque en este momento deberían de estar totalmente concentrados en el proceso electoral interno y primario de cada partido político, pero vemos que obviamente el proceso electoral no da para eso, y muchos de ellos ponen más efervescencia atacándose entre partidos políticos en este momento, que no debería ser el tono preelectoral, insisto, sino que en este momento deberían estar concentrados dentro de su partido. Y cierro con esto, Raúl, no vemos una cultura de propuesta. Realmente, mire, si bien es cierto, si vamos a la época más reciente de las elecciones, tanto primarias del proceso anterior como en las generales, tampoco hubieron propuestas, ¿verdad? O sea, realmente el cintillo de las elecciones generales anteriores fue el cintillo de fuera jo, ¿verdad? Y fue realmente lo que pegó y motivó y llevó la efervescencia al proceso electoral general. En las primarias anteriores tampoco hubieron propuestas, tampoco hubo una cultura de generar en el votante esa visión de país, ¿verdad? Ese amor por Honduras. Y ahora tampoco lo estamos viendo ni lo vamos a ver en lo que falta tampoco del proceso, ¿verdad? Quizá un par de candidatos han hablado de sus propuestas de gobierno, cómo ven al país, hacia dónde lo llevan, pero no ha sido la lógica ni la tónica de poder llevar a cabo este proceso. Hasta el momento no hemos visto esa cultura, es más, hemos visto el descrédito, el poder llevar un mensaje que es el ataque, ¿verdad?, hacia los otros candidatos, porque a nivel personal pienso que se carece de propuestas reales y viables para poder generar esa efervescencia. Alguien que va a ser determinante en las próximas elecciones son los jóvenes. Entre los que votaron por primera vez en las elecciones anteriores y los que votarán ahora, 1.200.000 jóvenes, creo que sí van a marcar el destino de la elección, y ellos se motivan muchas veces por ver la mejor persona. No lo vamos a ver en las elecciones internas y primarias a esos votantes jóvenes, no les gusta colorearse,
no les gusta estar en ningún partido político. Y veía algunas proyecciones viendo las elecciones anteriores y estas, creo que a lo más de esos jóvenes que votaron antes en las elecciones anteriores y ahora irán al proceso electoral interno y primario algún 25%, ¿verdad? Que sienten alguna viendo las estadísticas anteriores. Pero yo cerro por esa violencia que han generado y por ese mal ambiente. No creo que en estas elecciones primarias e internas se superen los 2 millones de votos. Sí, es posible, Germán, que estos ataques y confrontaciones ahuyenten a la gente. Hoy, si le preguntan a la gente por quién va a votar, dice, no sé, el 50%. Sí, mira, yo creo que definitivamente eso tiene una incidencia negativa. Totalmente de acuerdo con lo que decía Joaquín acerca de esa deconstrucción, que suma lo que tú dices. No hay una propuesta donde se diga, mire, vemos a la Honduras creciendo en esta dirección, arreglando. No, todo es, este no sirve, yo soy el bueno, aquel es malo, aquel es peor, yo soy medianamente bueno, pero soy lo más, etcétera. O sea, toda es una situación de ataque y evidentemente eso pega en la población, definitivamente. Si tú lo ves, bueno, hemos tenido eventos donde un transeúnte agarra patadas a un carro, o donde un vehículo que se le cruzó otro se baja y se agarran a puñetazos. O sea, el ambiente es propicio para que todo eso se dé y obviamente siento que ahí es donde hay una irresponsabilidad de nuestra parte en cuanto a la forma en que se manejan estas candidaturas. Al final, yo creo que todo pasa por la construcción de una institucionalidad sólida, que también lo mencionó Joaquín, y un Estado de Derecho donde todo esto se respete. Yo quisiera señalar esto, necesitamos una institucionalidad, un Estado de Derecho, pero ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos una divina trinidad que no es muy divina. Tenemos una institucionalidad débil, tenemos un Estado de Derecho que no está funcionando adecuadamente y tenemos un proceso electoral que está en manos de ¿quiénes? De los partidos políticos que van a darnos la oferta política y eso se presta para una cantidad de manipulaciones, infortunadamente. ¿Por qué? Porque imagínate, no vamos a tener observadores porque se supone que el proceso no es tan importante y todo esto ha ido relegándose. Yo creo que todavía hay tiempo de que haya observadores que se inclinen por aparecer en estos procesos para que se supervise. Segundo, el votante tiene que asegurarse de que se use el sistema biométrico, que se firmen los votos, porque al final cada partido se va a ir con sus urnas, va a hacer su conteo y va a presentar los resultados que posiblemente a ellos les interesen. Y yo creo que es importante hacer una reflexión respecto a esto. Mencioné en mi primera intervención el tema del abstencionismo, que es terrible, pero no nos olvidemos que el abstencionismo es como la enfermedad y la vacuna, ¿va? El abstencionismo viene precisamente del proceso electoral y el abstencionismo no necesariamente es negativo, porque el abstencionismo puede ser de origen político, puede ser de origen apático por las situaciones que tú señalabas, Raúl, de que me asusto y no quiero ir a votar, puede ser un abstencionismo técnico o puede ser un abstencionismo cívico que es parte del proceso electoral. Pero cuando vemos que existe la posibilidad de que ese abstencionismo se secuestre, se utilice y se use para inflar votos o para manejar situaciones porque quiero presentar una imagen, entonces estoy destruyendo la democracia del país, no la estoy construyendo. Entonces, allí es donde siento yo que debemos tener una serie de valoraciones. Mira, estaba viendo lo de la observación, el biométrico. La observación de las elecciones es casi nula. Todavía estamos a tiempo de que haya una observación mayor porque es importante que observemos el proceso. La ciudadanía es dueña del proceso electoral. La Constitución de la República dice que la elección es nuestra como ciudadanía. Sin embargo, esa apatía que estamos mencionando está permitiendo que los grupos que tienen intereses particulares se apropien del proceso. Siguiente punto. La participación de los partidos, que no está recibiendo ningún tipo de supervisión. El otro punto que estaba viendo aquí es el tema de la auditoría posterior, que
se va a manejar en el tema de la auditoría del proceso. ¿Qué empresa va a auditar? ¿Qué relaciones tienen con los partidos, con las empresas que han dado los medios para la votación? O sea, es una cosa sumamente compleja. Y por último, para que no se me olvide, tenemos que ver el tema de las relaciones que tienen estas auditorías con todo el sistema político y el punto final que quiero poner en la mesa, que es el rol de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque se ve un poquito tergiversada la función de las Fuerzas Armadas con la presencia de una de las candidatas en una cercanía tan grande con las Fuerzas Armadas, y voy a decir algo que no me consta, pero que creo vale la pena investigar y se determine, en donde me mencionó que alguien dice que las Fuerzas Armadas no están cumpliendo ese rol de simplemente estar a las órdenes del Consejo Nacional Electoral, sino que están como haciendo actividades de documentar ellos mismos el proceso, de filmar, de tomar fotografías, de llevar controles de cosas cuando no les compete a ellos. Y repito, no es un tema de agredir o atacar a las Fuerzas Armadas, pero si esas cosas, que repito en este momento, es simplemente un comentario que oí por ahí, efectivamente están pasando, mucho ojo, se les tiene que poner atención a esas cosas, porque ahí es donde perdemos la credibilidad y ahí es donde esa exacerbación política que tú mencionabas, Raúl, puede reventar y vamos a tener consecuencias muy desagradables que nadie necesita en el país. El licenciado René Amador, propietario de Tecnimer, me dice, propuestas piden los analistas. Cuando se le pregunta a la gente, menos del 10% demanda propuestas, aún en el primer mundo. Él tiene una encuestadora de bastante respeto. ¿Qué piensa? Bueno, yo coincido plenamente con lo que plantea tanto Kenneth como Germán, y particularmente en esa parte que tiene que ver con el tema de las propuestas. Desafortunadamente la clase política tiene claro que, insisto, estas elecciones están dirigidas a su militancia, a quienes no tienen que convencer, y por tanto el discurso sale de sus propios nichos de mercado, digamos, para lanzarse en contra del que consideran ya no el rival, sino el adversario que hay que aniquilar y que hay que destruir, y por eso tenemos este tipo... Enemigo. Exactamente, y eso obviamente es peligroso. Sí. Pero también a mí, en lo particular, me preocupa que esta falta de propuestas y este tipo de campaña política destinada más a despersonalizar al otro pueda generar dos grandes problemas que siempre hemos tenido en Honduras, o que pueda profundizar y que se puede traducir en las elecciones generales. El primero es ya el abstencionismo, que ya hablaron mis compañeros, y sobre todo porque no podemos desconocer que uno de los aspectos fundamentales de la democracia representativa es, sin duda alguna, la intermediación. Pero creo yo que desde hace mucho tiempo, tanto los partidos políticos como los sindicatos, por ejemplo, y los propios medios de comunicación han dejado de ser el intermediario entre la sociedad y el Estado. Y en el caso, y esto hay que decirlo, en el caso de los partidos políticos se han convertido en empresas o en fincas privadas de aquellos que son sus dueños. En el caso de los sindicatos, obviamente se han convertido en espacios donde los antiguos, obviamente salvando excepciones en todos los casos, se han convertido también en dueños de sindicatos que se han convertido en espacios para negociar lo mejor para ellos. Y los medios de comunicación, creo yo, que también en gran medida han confundido la separación y la frontera que tiene que haber entre la empresa vinculada con la prensa y el derecho a la libertad de expresión. Y yo creo que eso es un asunto muy importante, porque genera abstención y porque la ciudadanía ve cómo, en el marco de esta desintermediación, tanto los partidos políticos y también los medios de comunicación, en vez de promover propuestas concretas o ser críticas contra la falta de propuestas, se puede ver que hay intereses de por medio. Y el segundo asunto, y todo esto tiene que ver con una actitud antipolítica. Una pregunta. ¿Qué intereses de por medio hay en los medios? Bueno, obviamente yo no sé qué intereses de por medio. ¿Qué visualiza? Pero, por ejemplo, yo creo que... interesante. Y aquí diga lo que usted piensa, porque es cierto. Sí, es decir, por ejemplo, cuando por ejemplo hablamos de la reducción del espacio público en Honduras,
mucha gente solo ve aspectos que tienen que ver con los límites a la libertad de expresión, que es una parte importante, pero cuando se habla de la reducción del espacio público hay que ver el tema de la protesta social, del derecho de asociación, la libertad de expresión. Y un punto importante de la libertad de expresión es la existencia del oligopolio de los medios de comunicación, como sucede en Honduras. Y eso implica que un dueño de un medio de comunicación también es dueño de una empresa que tiene intereses y que si son afectados por una decisión o no, o beneficiados por una decisión de un gobierno, obviamente ahí se pierde la línea fronteriza entre la libertad de expresión y obviamente el derecho a la libertad de comercio y de empresa que tiene cualquier empresa. Y eso obviamente genera en gran medida ese abstencionismo como parte de una actitud antipolítica. Los grandes medios de comunicación de este país así son. Incluyendo los Rosenthal, que tienen un montón de intereses. Pues la verdad, pues son los dueños de este canal, pero tienen intereses. Y todos los dueños de medios de comunicación tienen otros intereses y de repente en estos medios ni ganan tanto o pierden una buena parte de veces, pero es cierto. Aquí en Honduras todo el mundo anda detrás de un interés. Sí, y en ese asunto, por eso creo yo que es importante que cuando hablamos de democracia representativa hay que colocar sobre la mesa del debate todos los actores que tienen interés en que determinadas cosas cambien o no. Y la segunda actitud antipolítica, que en lo particular me preocupa de cara al proceso de elecciones generales, es que... Solo esto, de los medios y sus intereses, claramente definen postura. Así lo vimos en la elección de Mr. Trump en los Estados Unidos. Es un ejemplo claro, digamos, y en mi opinión, del deterioro de esos elementos de ese elemento clave de la democracia representativa, la intermediación que deben de jugar sindicatos, partidos políticos y medios de comunicación. Y le digo, y en Honduras no hay libertad de expresión, hay libertinaje. Desde las 5 de la mañana a las 11 de la noche le montan casino a este gobierno. Y yo tengo algunos amigos, colegas periodistas, que yo los escucho. Respeto lo que dicen, pero de las 5 de la mañana a las 11, bueno, pasó algo que no lo voy a repetir aquí, inédito en Honduras. Que yo, si fuera hijo o algo, yo hubiera hecho, no sé qué hubiera hecho. Pero aquí en Honduras dicen lo que quieren. Sí, no hay filtros. No hay. Sí. Mire, Raúl, y eso que abordaba Joaquín con usted en este momento. Mire, le voy a decir, el problema aquí es que no solo, y los medios es en forma global, ¿verdad? Deciden, son empresas mercantiles, deciden qué sale el día siguiente y qué no. Porque también tanto los intereses son para cubrir mediáticamente algo, como también para no visualizarlo. Y ahí es realmente donde ejercen esa presión encaminada a un determinado aspecto. Pero coincidimos ahí plenamente, Raúl, pero mire, el detalle es que acá el tema es que ya la parte política electoral, debido a que los partidos políticos representan al órgano electoral, porque hay que ser muy sincero, ¿verdad? El Consejo Nacional Electoral está dominado por los 3 principales partidos políticos y de cara a las elecciones internas y primarias no podemos ver ahora otro interés más que el de esos 3 partidos políticos. Veremos cómo es el comportamiento de cara a las elecciones generales. Oye, y ahí cada quien, Ana Paola Hall defiende los intereses del Partido Liberal. José los del Partido Nacional y Marlon Ochoa los del Libre. No, de acuerdo. Ahí no hay partidos políticos, igual que en la Corte. Los magistrados, lo puso los liberales, esto los cachurecos, bueno, es el pleito que tienen. No. Y los del Libre, la Corte, el Consejo Nacional Electoral, todos son partidos políticos. Tribunal Superior. Oíme, perdón, y ustedes los 3 son abogados. Van a elegir los magistrados de la Corte. Todos magistrados anduvieron, todos esos que están ahí, anduvieron haciéndolo y para que los pusieran ¿con quién? Con los políticos. Que me digan lo contrario, que doy nombres. Todos, absolutamente todos. Igual en la Fiscalía. De acuerdo, Raúl. En el Tribunal de Justicia Electoral también. Entonces, Registro Nacional de las Personas. Todo es política aquí. Tribunal Superior de Cuentas. Mire. Nadie es independiente. Nadie, Raúl, nadie. Y ese es el problema. Ni aquí nadie llega porque es capaz o porque es un gran profesional, paja. No. Aquí llegan porque tiene un padrino político y lo ponen en el cargo. No es porque es capaz. De acuerdo. Yo siempre recuerdo algo. Yo tenía como 27 años.
me iba a cumplir 20 años. Y me dijo Manuel Villada Toledo, oíme, ¿te sentís capaz de dirigir Diario Matutino? Póngamele. Pero ahí era yo hablándole al pueblo, a la gente, a los oyentes. Entonces creo que no lo hice tan mal porque dirigí ahí más de una década. Pero un funcionario público, esos que los nombran los políticos, no es por capacidad. Es por un arreglo político. Esa es la complicación. No es porque son capaces, o si son capaces no importa. Sí. Una vez, otro importante, le dije yo, dime vos, ¿por qué vos los dundos nombrarle? Porque los dundos hacen caso. De acuerdo. ¿Saben qué le dije? Dame la mano, tenés razón. Raúl, porque cada partido político un comentario, anda con sus intereses. Solo es una cosa muy puntual. Hay gente muy capaz y hay mucha gente capaz en muchos de estos puestos, pero lo que tú dices y lo que estamos coincidiendo es una realidad. La capacidad es de chascada, porque las razones por las que llegan no es la capacidad. Perdón, solo quería... No. Aquí estamos todos... No, pero adelante. No, de acuerdo. No, y ahí pero ¿saben qué? Yo soy bien prudente, no hablo tanto. Pero esto que digo es la verdad. Yo lo he vivido por años y años y lo iba viviendo. Voy a sacar una lista que se agachen. Pero como yo soy prudente, es la verdad. Y ahí andan con guardaespaldas y guaruras. Si nos puso un político que los llama y les da órdenes. Yo he estado ahí cuando pasa eso. Es la verdad, ahí andan ahí creídos. De acuerdo, Raúl. Es la verdad de Honduras. Totalmente de acuerdo. ¿Ah? Sí. Aquí no hay que gran cargo, por favor. Si fuese así, Raúl, si fuese así, que aquí llegaran las personas más capaces y honestas y por meritocracia, otra historia tuviésemos en el país, ¿verdad? Claro. Hubiera una institucionalidad mucho más fortalecida, estuviéramos en otro panorama. Mire, si desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación se los dijo, posterior al golpe de Estado, los políticos tienen que soltar los órganos de administración de justicia, creen aquí una superintendencia de órganos de administración de justicia y liderado no por políticos, sino por personas que puedan llegar de otros estratos académicos, en el cual se nombre ahí desde los magistrados de la Corte hasta el conserje. Todos los cargos sean definidos bajo otra estrategia, lo mismo Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas. Pero ¿por qué llegamos a este comentario, Raúl? Porque aquí, ¿qué otros intereses se van a jugar si los tres partidos políticos están en todas las instituciones del Estado? En este país ahora la gente, un campesino que tiene un celular y ya puede ver, oye a los magistrados de la Corte arreglando juicios, porque como les tienen pinchados los teléfonos, ahí se oye a magistrados de la Corte arreglando con personas que ahora son candidatos a la presidencia, juicios millonarios. Ese es Honduras. O magistrados de la Corte con cosas personales. Ese es Honduras. De acuerdo. Mal estamos. Lamentable. Otra cosa, con todo respeto, todo hondureño tiene derecho a aspirar. Pero uno también debe de medir sus capacidades. Claro. Para aspirar aquí a la política, hablo de aspirar. Revisen las planillas. O tener para la inscripción. Sí. Tantos milloncitos y estás inscrito y ya está. No. Yo he visto unas barbaridades. Sí. Y nada ha cambiado. Seguimos igual. Y vamos a unas nuevas elecciones. Cuando usted mira esas planillas a cargos de elección popular en todos los niveles electivos, usted se asombra realmente, ¿verdad? Que hay valor de poder estar, ¿verdad? Pero bueno, es el derecho que tienen, ¿verdad? Y es complicado. Raúl, termino con esto. Le quería decir, mire, que recogiendo un poco la idea que tenía Germán, no va a haber tanto observador en las elecciones primarias internas, pero eso no ayuda porque debe mantenerse en un ambiente habilitante para que se le dé la legitimidad a las elecciones primarias e internas. Si no existe esa legitimidad de parte de la población, no sé cómo vamos a salir. Vamos a salir un poco complicados porque el día de las elecciones, así como en la etapa previa, yo lo manifestaba, va a haber conflictividad, lo va a haber. Hemos visto demasiado en tan corto tiempo.
Mire, ¿y sabe cuál es el problema de esto? Que los propios partidos políticos no han fomentado pactos de integridad a lo interno, en el cual ellos haya un respeto absoluto entre ellos, no hay esa descalificación, no se ha fomentado y los candidatos, sobre todo los precandidatos a la presidencia, tampoco han aportado mucho porque tampoco dicen que no quieren firmar absolutamente nada ni quieren llegar a ese acuerdo. Será entonces, uno dice que ahí sí el ataque es obviamente lo que los mantiene activos. Y acá lo que decía Raúl a través del televidente que le manifestaba esto de la empresa de sondeo, es cierto. Si es que hasta en las mayores democracias del mundo no existe esa cultura tan grande de propuesta, porque a los políticos no les conviene acostumbrar a los votantes a que haya cultura de propuesta. Si eso lo vimos también en Estados Unidos, el presidente Trump, que tenía cintillo, ¿verdad? En lo cual obviamente eran sus puntos que lo veíamos en todas las comparecencias de él. Entonces sí, el problema es que eso no es una verdadera construcción de una democracia participativa, donde la gente realmente puede optar a una mejor visión de país. Aquí nadie le apuesta a todos los sectores, y acá recojo lo que decía Joaquín. Mire, el hecho de tener anulados a los sindicatos, que son representativos del país, organizaciones magisteriales, etcétera, y podemos hablar de todo el tramado social que involucra a los trabajadores, están anulados. Yo no veo realmente que incluso lleven una cultura de ser inclusivos en la política y de llegar a un pacto de país donde todos nos soquemos la faja y salgamos adelante. Eso no se ve, no hay nada de eso, y eso es lamentable porque son actores vitales que deberían de ser obviamente rescatados por parte de la clase política para ser inclusivos y decir hacia dónde se va con todos los estratos del país. Pero no vemos eso, no hay nada. Y termino diciéndole, Raúl, que para mí las elecciones primarias internas van a ser importantes de cara a las generales si también se contrata la auditoría. Mire, el efecto helio en las elecciones primarias internas va a suceder. Mire en qué momento lo estamos... El efecto helio va a suceder. No, espera, enfócame. Cuando yo estaba en la radio aprendí que al pueblo hay que decirle, el efecto helio quiere decir que van a inflar los votos. Según el abogado Madrid, van a inflar votos en esas elecciones internas. Ese es el tal efecto helio que habla él, para que nos entendamos. Claro. Es que van a inflar votos. Así es, ¿verdad? Así es, Raúl. Bueno. Y el poder inflar votos significa depositar más votos de la cantidad de personas que fue a la Junta Receptora de Votos. ¿Por qué le digo esto, Raúl? Bueno, hemos estado de observador electoral, no es la primera vez. Llevamos alrededor de unas 5, 6 elecciones que nadie me lo cuente. Lo he vivido de manera personal en los sectores de las urnas. Y mire, nadie toma precaución de ir y estar presente en el proceso, ya sea primarios o generales, en los sectores rurales del país. Ahí se cometen unas barbaridades. Y mire lo que va a pasar, Raúl. Aquí se habla mucho del lector biométrico, de la conectividad. Mire, va a ver usted ese día de las elecciones. Va a haber cantidad de juntas receptoras de votos donde va a haber un acta y le van a decir no se puede hacer la conectividad. Ahí en la hoja de incidencia van a colocar todo, no hubo conectividad, no funcionó el lector biométrico, y ahí van a firmar todos y va a salir adelante. Ahí lo verá, Raúl. Sobre todo en las elecciones primarias aquí ha sido una situación donde los movimientos que tienen mayor caudal político y tienen obviamente más representación partidaria y que son los que tienen las llaves del partido, terminan imponiéndose en las elecciones primarias internas. Yo no creo que vayan a cambiar las cosas ahora. Yo sí siento que eso va a seguir existiendo y va a suceder. Sí, y lo último, hablaba yo de dos actitudes que me preocupan, actitudes de antipolítica, el abstencionismo que hablábamos, sobre todo también teniendo en cuenta el papel que juegan los partidos políticos, los medios de comunicación o las organizaciones sindicales, obreras, etcétera. Pero también hay otro punto que me parece importante, y que en gran medida movilizó en el año 2021, creo yo, en las elecciones, que es que parece que el voto responde más al rechazo que a la identificación. Es decir, hay una desproporción, y uno presume que hay una desproporción entre ese gran poder de movilización negativa que la movilización constructiva, en el sentido de votar por aquello, es decir, por aquello
o votar en contra de aquello que genera rechazo en vez de aquello por lo que yo estoy a favor. Y eso es un papel importante. Y Kenneth planteaba ese número importante de juventud que va a votar en las elecciones generales. Y ahí es donde uno se pregunta, por ejemplo, si esa juventud realmente va a tener esta actitud, que en mi opinión es antipolítica, en el sentido de votar. Interesante lo que está hablando. De votar como una forma de rechazo a algo que detesto, o realmente votar algo con lo que me identifico. Pero ahí también tiene que ver mucho con las propuestas y los planes de viabilidad de los partidos políticos, porque si no hay propuestas, yo voy a votar para rechazar algo. Solo nada lo más. refuerzo y tome la palabra. ¿Cuáles son los eslogans? Libre nunca más, dice la oposición. Y libre dice, los ladrones y narcotraficantes no volverán. ¿Es correcto Sí, a lo que usted está diciendo? Claro, en ese sentido, quien va a votar, entonces la manera de mostrar su indignación es dando mi voto a aquello que va en contra de lo que rechazo. ¿Y por qué es peligroso? Porque puedo votar a cualquiera, ya lo decía Kenneth y también Germán, ¿verdad? De que uno ve quiénes están postulándose en las candidaturas y uno dice, pero ¿cómo es posible? Y ese es uno de los graves peligros para cualquier proceso democrático, por muy fuerte o débil que sea. Es decir, que el voto responda más al rechazo que a la identificación. Y la gente solo va a poder identificarse con un proyecto político cuando ese proyecto político me dice, esto es lo que voy a hacer y así lo voy a hacer. Desafortunadamente, hasta ahora, es lo que no hay en esta campaña o en este proceso electoral primario. Bien, voy a hacer una pausa y continuamos desde la entrevista. Un amigo, un buen amigo mío, un hombre influyente en el país, me dice hoy estás hablando como estadista contra el estatus de los partidos políticos y contra los medios tradicionales. Puedes llegar a ser el Trump de Honduras. No, gracias, le digo yo. Métete, tenés la experiencia, puedes llegar a los puntos más sensibles, hay que solucionar en Honduras. Entonces le contesté a él, cuando nosotros te fuimos a ofrecer a tu oficina la vicepresidencia del país, nos dijiste que no. ¿Debería el Consejo Nacional Electoral exponer a aquellos políticos que están interfiriendo con sus labores en el proceso electoral? Pucha, buen bombazo ese, ¿no? Bueno, no, estamos claros. Mira, yo creo que todas esas cosas deberían suceder. El problema es que el debería en Honduras es una cosa así bien compleja, ¿va? Yo creo que si hay intervención, si hay instrumentalización, si hay cooptación de las cosas, deberían denunciarse. Lo que pasa es que, mira, se ha perdido toda la esperanza. ¿Qué es lo que decíamos hace un ratito antes de entrar a cámara de nuevo? ¿Vos te meterías? No. ¿Vos te meterías? No. Y después dijiste que yo era el único valiente porque voy por una diputación. Perfecto. Yo te lo puedo plantear así, Raúl. Primero, la gente puede decir, ese hombre es valiente, ¿va? Ahí en medio de 3 abogados, ¿va? Porque los abogados son lo peor del mundo, ¿va? Y que esto y el otro y todo. Entonces, ¿qué les digo yo? Es un tema de institucionalidad, es un tema de Estado de Derecho, es un tema de respetar las reglas, pero aquí todo se termina acomodando a lo que conviene. Mira, te lo aseguro que la gente se pelea más si bajaste en un conquián una carta que no iba, que si te meten un candidato que no debe ir. Aquí no importa. Entonces se ha perdido porque la gente no tiene ni la más remota idea de lo que es legalidad. Porque aquí todo se compone, lamentablemente. Entonces eso nos ha hecho perder una visión adecuada de las cosas. Entonces lo que tú dices, Raúl, claro que debería ser. Ajá. Empiezo por las preguntas. ¿Va a tener la seguridad la persona que denuncie? ¿Va a tener la respuesta del sistema para castigar la intervención que tenga algún político en una situación de esta? Nada de eso va a pasar porque lo van a terminar resolviendo. Nos vamos a arreglar como lo haría un vil amigo de tránsito, que dicho sea de paso, últimamente andan más decentes que antes, ¿va? Ahora son más respetuosos y todo. Ves que hay situaciones en las que se puede crecer. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Lo que tú acabas de decir,
Los Rosenthal también tienen intereses, pero ¿cuántas personas tienen la libertad y la posibilidad de que eso se diga y de que además, si el caso de lo que tú dijiste tuviera un efecto hacia la sociedad, que todo el sistema y la institucionalidad funcione para que eso se corrija? Eso no ocurre y ese es el grave problema. Mire, yo no sé si Kenneth y Joaquín comparten eso. Yo soy abogado y a mí como abogado mi profesión me da tristeza en muchas ocasiones, porque sabes que tenés reglas, que tenés situaciones que tú tienes que respetar y lo más doloroso es que a ti te la aplican, pero a otro no. Y pasa frente a ti como gran pavo real, va, mira, aquí, y a ti el sistema sí te funciona y sí te exige los requisitos y una serie de cosas. Esa es la forma en la que la gente ha ido perdiendo la esperanza en el sistema y es la razón por la que Kenneth y Joaquín te dijeron claramente, no, yo no me meto ni loco a eso, porque sabemos que se ha perdido todo ese respeto y todas esas reglas que deberían funcionar. ¿Y por qué? Porque aquí todo se ha cooptado, se instrumentaliza a través de los grupos de poder. Los partidos políticos, ¿hace cuánto tiempo perdieron su función los partidos políticos? Los partidos políticos te deberían de capacitar a la ciudadanía, deberían de generarte los líderes que van a llevar. Otro puntito, fíjense que aquí unos que se creen ricos, que no lo son, quieren que los digan que son de los grupos de poder. El otro día Ricky Moncada le fue a dar una humillada a uno ahí en el... La voy a contar aquí al aire. Vos mencionaste los grupos de poder. Sí. Otros quieren de estar en la lista de grupos de poder. Me han hablado y me dicen, no aparezco yo. Nada. Dicen que fue Ricky Moncada a la Asociación Nacional de Industriales. Entonces llegó Ricky y se tiró su discurso y entonces uno pidió la palabra y le dijo, mire, yo me he sentido ofendido en esos discursos suyos por la oligarquía que nos menciona. Entonces que terminó el hombre. Un ingeniero era. Y le dije, Rixi, dígame qué magistrados tiene usted. ¿Qué diputados maneja usted? ¿De qué banco es dueño usted? No, dijo el hombre 3 veces. Entonces usted no es de la oligarquía, usted es un pequeño emprendedor. Ay, es de la tirada de rico. Sigamos. Bueno, pero me entiendes, ese tipo de conductas son las que van imponiendo y te van marcando un destino de las cosas. Entonces, mira, te estaba diciendo yo, el tema de cooptar, el tema de la legalidad. Tú mencionaste los sindicatos. Si la organización, Joaquín, sin organización un país a dónde va. Tenés que tener organizaciones civiles, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales. De eso se trata, de tener una organización y sumar todas las piezas para que el país arranque y tenga un desarrollo. Pero ¿qué es lo que hay aquí? Una pleitesía a este tipo de políticos y un pleito permanente entre los grupos que tendrían que estar proponiendo cosas para el país para tener un protagonismo que ni siquiera existe. Porque solo te dicen, salga ahí en la foto, por favor, pero no se pase más de la raya porque la cuestión funciona de esta y de esta manera. Mira, por ejemplo, lo que está pasando en Infop, para poner un ejemplo. Un sindicato que ha sido poderoso. Sí. ¿Cuál dicen es el conflicto? Que está clara cuál es la cuota de empleados que yo tengo como diputado del Congreso Nacional. Y el sindicato, mire, pero fíjese que aquí hay reglas, hay contrato colectivo, hay permanencia, hay esto y todo. A mí no me importa porque pongo mi gente porque la pongo. Ajá. Entonces viene toda esa crisis, están desmontando toda una situación ahí. ¿Qué va a pasar en los tribunales? ¿Va a haber soluciones? ¿Va a haber respuesta institucional a las violaciones que se puedan estar dando ahí? Y eso es si lo vemos desde la perspectiva del diputado. Veámoslo también desde la perspectiva de los sindicatos, porque hay sindicalistas que ahora son políticos y se olvidaron totalmente de que eran sindicalistas y de cómo funcionaba el sindicalismo. Y reitero, no es un tema de que yo diga, los sindicatos son los enemigos o los empresarios. No, nadie es el enemigo, todos tienen un rol que jugar, que han dejado de jugarlo adecuadamente. ¿Por qué? Porque o se han vendido o se han dejado comprar, como lo quieran ver, ¿verdad?,
Ayer estaba viendo un programa sobre el partido de Real Madrid con el Rayo Vallecano que decían ¿favoreció el árbitro al Real Madrid? Perdón, al Barcelona. Barcelona. Y entonces decía alguien, no, eso se oye mal. Mejor pongan, ¿afectó el árbitro al Rayo Vallecano? Es lo mismo, ¿eh? Es cuestión de cómo lo querás presentar. Entonces, ¿por qué ponía ese ejemplo? Porque eso es lo que está pasando aquí. Dependiendo la óptica que tengas, planteas una idea, arrastras toda una situación y vuelvo al punto. Institucionalidad, no me importa. Estado de Derecho, no me importa. Procedimientos, no me importa. Simple y sencillamente me importa llegar a aquel objetivo. Y si hay que quitar cosas, poner cosas o destruir cosas, lo hago y se acabó. Y a los que nos están viendo el día de hoy, y mis amigos, colegas, abogados, y Raúl, que tiene experiencia, me lo pueden decir, el Estado de Derecho, señores, y las leyes existen por una sencilla razón, para que haya orden, para que haya igualdad de condiciones para todas las personas, para que tengamos igualdad de oportunidades, para que tengamos equidad en la forma en que funcionan las cosas. Porque al final la igualdad que se menciona permanentemente nunca se va a alcanzar porque no somos iguales. Hay pelones, hay peludos, hay flacos, hay gordos, hay de todo en el mundo y cada quien necesita el trato particular para sus necesidades y las diferencias que tenga, pero a la hora de estar ante la ley debe haber una equidad y debe haber una igualdad de trato, y eso es lo que se ha perdido en el país, y esa sería mi respuesta a lo que tú decías, porque ahí es donde se pierde, por la falta de institucionalidad y la falta de respuesta. La política hace mucho daño. En el Infop habría que correr a todos los empleados, a todos, pagarle sus prestaciones, desarticular ese sindicato, pagarle sus prestaciones. Porque el Infop es para ir a aprender, es una buena oportunidad para que la gente aprenda un oficio. Yo hoy perito mercantil, esa chamba no. Ser bachiller tampoco. Entonces ahí se aprende un oficio. Los hondureños que van de aquí a Estados Unidos y que sostienen esta economía es porque saben un oficio, los hondureños que trabajan allá en Estados Unidos. Y entonces llenarlo de buenos técnicos, unos grandes talleres, gerenciarlo bien y que no sea una institución política el Infop. Eso pienso yo. Raúl, y si me permite, Joaquín, le voy a decir algo con ese comentario que hizo usted. ¿Sabe cuál es el problema, Raúl? Que las instituciones donde cotizan el sector privado no debería meter las manos al gobierno. ¿Por qué funciona adecuadamente el RAP? Porque el gobierno no puede acceder, el representante del gobierno no puede dirigir el RAP. Solo puede hacerlo los trabajadores o la empresa privada. Lo mismo debería ser Infop, lo mismo debería ser el Seguro Social. No, Joaquín. Sí, yo creo que se ha planteado un punto que es muy importante y que tiene que ver con la institucionalidad. Y creo yo que esto nos debería llamar a la reflexión, en el sentido que creo que hemos, en mi opinión, puede ser que esté equivocado, que después de tantos años, yo pienso en la Constitución de la República, que es el marco que crea nuestra institucionalidad, que tiene más de 40 años. La última reforma constitucional, por ejemplo, del sistema de justicia fue hace más de 20 años. Y en ese sentido, creo yo que seguimos insistiendo más en las virtudes de quienes deben dirigir a las instituciones, en vez de evaluar y revisar si esas instituciones están correctamente diseñadas para que pueda soportar incluso a los malos gobernantes. En ese sentido, me parece a mí que es sumamente importante que una propuesta que a mí me encantaría ver de un partido político, de una persona candidata, es que nos digan se va a convocar a un diálogo nacional para revisar el marco constitucional del sector justicia y seguridad, para ver cómo se le selecciona la Corte, para ver si necesitamos un tribunal constitucional que sea un órgano de cierre del marco constitucional y que no sea la propia Corte con la Sala la que, digamos, cierre todo el sistema. Si es la importancia de la ciudadanización de las instituciones electorales o de las instituciones como el Infop, el Seguro Social, como ustedes están planteando, el ejemplo claro que planteaba Kenneth con el RAP. Entonces yo creo que sí, eso es sumamente importante porque dice Daniel Innerarity que las sociedades más democráticas son aquellas cuya institucionalidad tiene una inteligencia colectiva porque fueron diseñadas correctamente para soportar incluso no solo a los malos gobernantes, sino que también a los gobernantes corruptos. Porque
siempre hemos estado pensando, ¿verdad? Y eso me incluyo, en el tema de la meritocracia, que vayan los mejores, los que sean más honestos, etcétera. Pero si una institucionalidad no tiene los contrapesos, puede ser de que en un momento que tengamos a una persona que tenga ciertas virtudes, que sea honesta, eso va a funcionar. Pero realmente lo importante es que la institucionalidad funcione incluso a pesar de aquellos que son malos gestores. Y creo que la reflexión nuestra debería de ir por ahí. Y desafortunadamente creo yo que el debate político en las campañas electorales debería de ir por ahí. Obviamente, esto requiere consensos. Tenemos de tener claro que una cuestión natural de la democracia, o que la democracia no requiere unanimidad. O sea, la democracia es confrontación de ideas y visiones del mundo, de la política, de la economía, etc. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando esa diversidad de visiones y opiniones se convierte en choque, que termina en un estancamiento. Y hay sectores en el país que les conviene el estancamiento, que no les conviene los cambios. Y en este sentido, a mí en lo particular me gustaría ver eso, propuestas que tengan que ver con una reforma de la institucionalidad, revisar si están diseñadas correctamente para poder comenzar a través de un diálogo nacional a ver todas esas cosas. Algo parecido cuando lo que sucedió después del Mitch, que tuvimos todas esas mesas sectoriales en todo el país para ver qué hacíamos para reconstruir el país. Desafortunadamente ya sabemos en qué terminó todo, pero creo yo que Honduras está en un momento que necesita ese diálogo nacional, que necesita esa reflexión colectiva, pero obviamente para ello se requiere que la clase política, que desafortunadamente un sector importante de la clase política no esté interesado en ese tipo de transformaciones, pero creo que desde la sociedad debemos de impulsar. Y eso requiere, obviamente, salir del ostracismo en el que nos encontramos como sociedad. Sí. Mire, Raúl, eso es importante lo que acaba de mencionar Joaquín. Nos vamos a quedar con las ganas, ¿va?, de ver un político haciendo esas reformas, que yo también las he anhelado toda mi vida, porque yo he sido un soñador, ¿va? Yo estuve 20 años en el sistema de administración de justicia, todas las instituciones, y siempre deseaba que hubiese habido una iniciativa en ese campo. ¿Pero por qué no? Porque los políticos no quieren sacar sus manos de ninguna institución, porque ese es el atractivo, Raúl, y eso no lo vamos a ver, ese cambio no lo vamos a ver, aunque estemos sedientos de que ese tipo de situación se dé, de crear una gran reforma estructural para crear en el sistema de seguridad y justicia, en el sistema de seguridad social del país, en todos los ámbitos. No lo vamos a ver, porque el político nuestro no quiere sustraer sus manos de esas instituciones para tenerlas dominadas de forma permanente. Lamentable, porque aquí ya no debería pensar el político solo llevar agua a su molino o ser como el asadón que no deja nada afuera, sino que debería empezar a soltar pensando en el bien colectivo de toda la sociedad. Porque mire, Raúl, acá todos podemos hablar de muchas cosas, pero allá afuera hay una gran mora quirúrgica todavía, y no es un problema de este gobierno, es un problema estructural que se viene arrastrando de manera global en ese sistema dual de salud que tenemos, que no se ha podido. Aquí no podemos ver, Raúl, que ninguna administración haga un plan nacional de salud. ¿Será tan difícil hacer eso? Claro que no. Pero ¿qué pasa? Que todos los políticos quieren arreglar las cosas de conformidad a sus intereses, y aquí hay que conjuntar a todos los sectores, porque un país no se saca adelante solo, sino con todo el tramado social de un país. Sí, yo diría algo, porque lo que se está diciendo aquí es esa falta de capacidad de diálogo, esa falta de capacidad de entender las ideas de los demás, porque aquí te dicen, es que vos sos agua y yo soy aceite, y el aceite y el agua no se mezclan nunca, hasta que venga alguien y diga, no señor, sí se puede, se llama emulsión, ¿ah? Pero no somos capaces de dar ese paso. Me quiero mantener incólume en lo que soy, sin mezclarme y sin respetar las ideas de otros, y es sumando que vamos a lograr encontrar esas salidas. Mire, Raúl, aquí me dice un amigo, me dice, ser sindicalista es una forma de vivir y no trabajar. Ese es el gran problema en Honduras. Y me dice, la mayoría de las juntas directivas tienen más de 20 años de estar presidiendo los sindicatos. Sí, lamentable, y por eso es lo que digo yo. Mire, aquí en todos los sectores, ¿cuál es el problema, Raúl? Que aquí la clase que llega o el sector que llega anula a los demás. Aquí en política sí es, Raúl, los principales partidos políticos aquí han tachado a una clase política que venía ascendiendo, que la borraron. En los sindicatos es lo mismo, en los organismos magisteriales es lo mismo, en todo es lo mismo. Entonces, no es tan cierto que aquí la democracia representativa
no da chance, no solo en los partidos políticos, sino a nivel global. Se contaminó todo el sistema representativo del país. Sí, Correcto. ¿Son solo los políticos los interesados en interferir en el proceso electoral o hay otros grupos? No, evidentemente hay grupos de poder, que lo decíamos al principio. Sin embargo, creo yo que hay una diferencia en el momento actual a lo que sucedía en el pasado, es que la frontera que había entre los grupos de poder y la clase política creo que se ha roto. ¿En qué sentido? Por poner un ejemplo, obviamente un supuesto, con el tema del narcotráfico. Antes el narcotráfico financiaba, ahora el narcotráfico ya no solo financia, sino que también participa en los procesos electorales. Y lo mismo pasa también con los sectores económicos. Antes financiaban campañas, ahora participan también directamente como parte de los procesos electorales. En ese sentido, obviamente, esto requeriría, por ejemplo, tener una institucionalidad como la Unidad de Política Limpia que pueda realmente hacer un trabajo no de unos días antes de las elecciones. Estamos hablando de un análisis permanente de dónde salen los fondos de las diferentes candidaturas. Yo me sorprendo, y claro, cada proceso electoral no deja de sorprenderme, y yo me pregunto de dónde sale tanto dinero. Es una cuestión simple, es decir, ¿de dónde sale tanto dinero? Porque yo supongo, o sea, yo que soy un abogado que trabajo para una ONG y tengo mi pequeño bufete que vamos de crisis en crisis por ahí, y yo digo, madre mía, pero ¿dónde sacan tanto dinero para tanta publicidad? Eso por un lado. Y por otro lado también yo creo que es necesaria una revisión de la deuda política. No es posible que la sociedad hondureña esté financiando procesos electorales que tienen que ver con intereses particulares de ciertos sectores. Claro. Yo creo que sí tiene que haber una reflexión, que puede ser que lo que acabo de decir con la deuda política sea errado, pero me parece a mí que sí merece una reflexión como sociedad, como sectores políticos, porque en un país tan empobrecido, ver lo caro que representan las campañas políticas, y ahí es donde yo siempre critico, y de hecho una de mis tesis doctorales tuvo que ver con esto, con los derechos económicos, sociales y culturales, es que generalmente se dice que cuando tiene que ver con asuntos de empleo, de medio ambiente, de salud, cuando tiene que ver temas de educación, siempre se dice que hay poco dinero. Pero cuando se trata, y se dice que los derechos sociales son muy caros, pero cuando hablamos de un derecho político como elegir y ser electa o electo, vemos que es todavía más caro, porque no solo por la deuda política, no solo por lo que cuesta remodelar al Estado o preparar al Estado para un proceso electoral, sino que también para el dinero privado, que en la mayoría de las ocasiones no sabemos de dónde viene y que están financiando todos estos procesos electorales. En ese sentido, a mí me parece que, obviamente, yo como ciudadano, cuando veo las calles de cualquier ciudad de Honduras y veo aquellas enormes campañas, aquellos enormes rótulos, etcétera, etcétera, es donde digo, ¿quiénes están detrás de todo esto? ¿Cómo considera usted han sido los discursos de los precandidatos? Pues hasta ahora vacíos, ¿verdad? Estamos hablando de eso, pues, que no hay propuesta realmente. En realidad, la campaña es de construir, es decir, no soy el mejor, soy el menos malo, porque aquel no sirve, el otro no sirve, el otro no sirve, entonces yo soy el menos malo, entonces quedémonos con el menos malo. Esa es la oferta política que normalmente tenemos. Y mira que cuando haces el análisis, sabes que si hubiera 2 millones de votantes ahorita, cada voto que se gaste ahorita o que se utilice, está costándonos como 1.500 lempiras aproximadamente, cada voto, para una elección interna. O sea, sí. cuando valoras la crisis en el sistema de salud, cuando valoras la forma en que están algunas carreteras y algunas cosas, es decir, realmente se justifica todo esto. Entonces vamos al punto, es un gasto excesivo y que además no me está presentando ninguna propuesta, porque yo no sé, ¿verdad? Tal vez no estoy tan enterado, pero dígame, ¿hay una sola propuesta aquí? ¿Ha oído alguna? No. Es decir, se van a los genéricos, o sea, eso lo podemos decir todos. Voy a arreglar la salud, voy a arreglar... ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué sentido? Mire, y disculpa que te interrumpa, sí, Germán. No, dale. Ahorita ahorita hay unos debates que se están haciendo, que los está patrocinando el COEP. Hablemos el jueves. Sí. Y te darás cuenta que
va a estar vacío todo eso. Va a estar vacío de respuestas con soluciones integrales y estructurales a los grandes problemas. La Universidad de San Pedro Sula comenzó unos también en San Pedro, exacto. Igual lo que estás planteando. Vacío, sí. Totalmente. Si comparamos estos pequeños esfuerzos que han habido ahorita con los debates presidenciales que se dieron años atrás, recuerdan que hubo uno... 1993, sí, Carlos Roberto Reina, Osvaldo Ramos Soto, sí. Orlando Iriarte y Olman Valladares. En ese momento yo recuerdo que ganó Olman ese debate, me acuerdo. Sí, es cierto. Sí, yo dirigí a HRN, hicimos una encuesta telefónica y la gente favorecía a Olman. Sí, pero no votaron por él. Y no votaron por él. El hondureño. El hondureño, así somos. Podés ganar aquí todos los debates que no van a ir a votar por vos. Sí, o sí votaron por vos, pero no dejaron que llegaran los votos. También. Que ese es el otro detalle. Entonces, ahí es donde entramos a esa inseguridad. Entonces, yo diría, y con esto cedo la palabra, que lo que necesitamos es construir una palabra que aquí desapareció, y es credibilidad. No hay credibilidad en nada. Aquí, elecciones, diputados, todo es negativo. Y como decía Raúl, y con esto cierro, yo aspiro a tener una diputación porque creo y pienso que puedo darle algo a mi país. Creo que puedo aportar positivamente. Ahora, hay que decirlo, si no va Joaquín a la par mía, que ya dijo que no va, y no va vos, y no van otras personas que sé que le pueden aportar mucho al país, ¿de qué va a servir que yo llegara si llego? Si soy flaquito y todo, no tengo mucho, ¿me entendés? Y todo. Si no hay un cuerpo de diputados en donde llegue una buena cantidad de gente con capacidad, con visión, con análisis crítico, objetivo, de construir, va a ser muy difícil porque llegas ahí y sos el único, no me van a dar ni la palabra. Sí. ¿Me explico? Y entonces ahí es donde entra el reto. Porque después de lo que dijiste, del análisis, de la reforma que deberías proponerse, tú serías una persona adecuada para hacer una propuesta y yo te acompañaría en eso, que eso es lo que no ocurre actualmente. Bueno. Hay mucha confrontación en los discursos de los candidatos, precandidatos. Sí, yo creo que lo que hay es, sin entrar en demasiado detalle, lo que platicábamos tras cámaras, hay toda una serie de eventos que están aquí, que el pueblo hondureño en general no terminó de tragar y que siguen ahí vigentes y que son explotados por la clase política para efectos electorales o electoreros. Entonces yo creo que sí, hay mucho uso de esa situación que se volvió sistemática, que se volvió generalizada y eso se explota. Y siento que es un error, ¿verdad? Porque ya, es decir, se tendría que buscar la solución para que ese trago amargo que nunca terminamos de tragarnos pasase para que el país pueda entrar en una situación más positiva. Pero no, es ataque, se explota y además con el agravante que decíamos de que no hay una propuesta real de fondo. Todo es criticar, generar odio y repito, no, el pueblo hondureño no puede votar por la mejor opción, solo puede votar por el menos malo de todos y eso pues es negativo porque yo no sé, ¿verdad?, si las personas lo ven así y con esto doy la palabra. Al final yo creo mucho en el origen de las cosas y la energía que alimenta cada acto. Si tu acto está inspirado por odio, por falta de institucionalidad, por imposición y todo, tus resultados van a ser así, con odio, con imposición, con trastabillar de todas las leyes y todo. Y entonces eso es lo que me da mucha lástima a mí, porque Honduras es un país espectacular que solo ocupa un poquito de atención de parte de las personas que lo administran. Y creo que no es tan difícil de conseguir, pero en la ruta que llevamos y en la forma que los políticos están planteando las salidas, creo que no lo vamos a alcanzar. Sí, los muchachos ponen aquí, debería cada partido político
organizar su propio debate y obligar a sus precandidatos a participar en los mismos. ¿Por qué los precandidatos no buscan debatir con sus adversarios? Ayer hubo un debate en el CODE, fue doña Ana García, Jorge Zelaya y Martínez Lozano, no fue Papi a la orden. Hoy van los liberales y me dijo alguien que Salvador Narrala no va a ir, que lo va a ir Cálix, Maribel Espinosa, sí, Jorge Cálix y Luis. Y Luis Zelaya, y don Luis, el ingeniero Luis Zelaya. ¿Qué piensa de eso? Bueno, yo creo que los debates, o la importancia que tienen los debates, es que permite que la sociedad podamos ver qué piensan, por un lado. Por otro lado, qué proponen, cómo van a hacer eso que están proponiendo, y sobre todo, me parece a mí, también permite cómo desenmascarar este tipo de discurso basado en un montón de mentiras, de ataques, de denigrar al oponente, porque en el debate, obviamente, cuando se cuestiona, cuando se plantea, obliga a quienes están planteando esta serie de cuestiones a que lo argumenten. Y yo creo que ahí es donde se evidencia realmente la calidad de los valores democráticos de cada persona. Y por tanto, es una pena, por las razones que sean, justificadas o no, que no haya participación de todas las personas que están lanzando una candidatura en este tipo de debates que son fundamental, particularmente porque uno de los graves problemas que tenemos en este momento, que no solo es un asunto que pasa en Honduras, de hecho es parte de los estudios que están haciendo muchos politólogos, es lo que Ignerarite llama la democracia del odio. ¿Y qué significa la democracia del odio? Utilizando dos elementos de otro abogado y politólogo, Gonzalo Arias, y también de un filósofo surcoreano que a mí me gusta, Jun Chan, que plantea que esta democracia del odio se caracteriza por tres cuestiones. Primero, la polarización ideológica que convierte seguir un partido o una ideología en una ceguera, en una lealtad ciega, sin razonamiento ni crítica. Es decir, todo lo que diga el líder o el dueño del partido político es la verdad y punto. Dogmático. Y exactamente. Y eso hace, esa lealtad ciega hace, obviamente, que yo reaccione de determinada manera. Y esa polarización ideológica también se transforma en una polarización afectiva y que genera estos discursos de odio y ataques. En segundo lugar, otra cuestión importante tiene que ver con que el espacio público se ha vuelto inhabitable. Y a mí me gusta un concepto que utiliza Gonzalo Arias, porque plantea que este espacio inhabitable, que es el espacio público, se debe al objetivismo moral. ¿Qué significa el objetivismo moral? Significa que yo creo que soy el que tengo la verdad, que mi partido y mi ideología es el bueno y por tanto los demás son los malos. Y en ese sentido veo la vida política del país en blanco y negro. Nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Y por tanto todo lo que venga de aquellos que son malos les quito importancia, es decir, los desacredito, ya no escucho porque son malos y punto, y no puedo escuchar. Y eso hace que el espacio público sea obviamente inhabitable. Y por otro, algo importante, lo que dice Jun Chul Chan, el filósofo norcoreano, es que esto hace entonces que en el marco de esa polarización afectiva, de ese espacio inhabitable, yo haga todo lo que esté en mis manos para desacreditar a ese otro que es el enemigo, que es el malo. Y eso incluye utilizar noticias falsas, lo podemos ver aquí, líderes políticos que deberían de tener mayor responsabilidad democrática diciendo cosas que son mentiras. O sea, y eso es terrible y no pasa absolutamente nada. Las famosas fake news, en inglés, mentiras. Y por otro lado, discursos que atacan, que denigran a la otra persona, que hablan sobre orientación sexual, que hablan sobre su familia, etcétera. Pero nada relacionado con el tema de los planes de gobierno o las propuestas concretas. Y esto genera algo que es bastante grave. En primer lugar, que la mentira se haga pasar por la verdad. En otras ocasiones, que la verdad sea denigrada con la mentira. Pero lo más grave, que es lo que pasa actualmente en el país, es que ya parece que la línea para poder diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira se ha perdido. Y eso lo podemos ver en las redes sociales, claro. En el sentido de que se lanza una mentira, un bulo, y de manera rápida circula por todas partes y podemos ver
no solo en la clase política, que tiene una mayor responsabilidad en este proceso electoral, sino también gente que uno considera pensante, etcétera, crítica, publicando en sus redes esas mentiras que encontraba en una red social, y eso obviamente es grave. ¿Kenneth? Claro. Sí, no, mire Raúl, con lo que usted preguntaba de los discursos vacíos y por qué se da todo este tipo de cosas, mire, yo tengo mi propia reflexión. Yo siento que los partidos políticos de un tiempo para acá olvidaron su doctrina partidaria, olvidaron realmente qué es lo que los inspira para estar como institución de derecho público desarrollando su función. Yo siento que olvidaron esa finalidad fundamental. Vaya, Germán, el caso tuyo, tú sos una doctrina socialdemócrata. Así es. Pero los demás partidos en su propia doctrina la olvidaron. Ya no hay capacitación política a jóvenes sobre qué es lo que se considera, cuáles son los principales fundamentos del partido político. Eso se abandonó, se dejó atrás. Entonces es muy difícil que exijamos que hayan líderes partidarios que vayan por una finalidad, ¿verdad? Que vayan por una finalidad fundamental por Honduras si no respetan su propia doctrina. Y acá quiero rescatar algo, Raúl, que del segmento anterior lo quería decir y un poco hilvanarlo con lo que decía Joaquín. Mire, el tema de las amenazas, Raúl, es un tema serio, que tiene que ver mucho con la violencia política. Ahora estaba una consejera del Consejo Nacional Electoral denunciando amenazas. No sabemos, no terminó de decir de dónde, dijo que había interpuesto la denuncia, no sabemos si serán algunos partidarios políticos opositores de los mismos, o será algún grupo económico que no fue beneficiado, que está molesto, o que andan dándole este tipo de amenazas. Realmente eso va en detrimento... Buen punto, se mueve bastante plata en ese Consejo Nacional Electoral. Claro, Raúl, ahí hay una plata y había mucho empresario nacional compitiendo ahí, ¿verdad? Entonces, puede ser. Nadie está asegurando nada porque no me consta, pero puede ser. Pero yo le decía a Raúl que en todo este proceso, quería hilvanarlo con lo que decía Joaquín, porque, mire, aquí se viene hablando de esa cultura del miedo de hace muchas décadas atrás, ¿verdad? Incluso Norberto Bobbio lo decía desde el año 85, ¿verdad? Hay un artículo de él que se llama El equilibrio del terror, donde realmente aborda todos estos temas y que esa cultura del miedo no solo se ve desde los políticos en un aparato gubernamental, se ve también desde los caudillos de los partidos políticos inspirando ese miedo a el resto de sus partidarios para mantener una hegemonía, ¿verdad? Y eso lo estamos viendo ahora en los partidos políticos a lo interno. Estamos viendo esa crisis existencial que desde hace mucho tiempo no pudo ser superada porque no se abren los espacios, no se es democrático a lo interno también y se generan este tipo de situaciones que ahora estamos viendo. Yo le quería decir, Raúl, que para evitar esa conflictividad, ojalá y también terminar mi idea en el segmento anterior, le decía, ¿por qué yo pienso que van a inflar los votos? Porque van a buscar la forma de no hacerlo. ¿Cómo el Consejo Nacional Electoral puede blindar esto? Así como va a contratar una auditoría de procesos para que garantice que lo que va a viajar desde la Junta Receptora de Votos es lo que va a llegar al CNE y a los partidos políticos, también debería aprobar una contingencia, que en el caso de aquellas juntas receptoras de votos donde no se habilite el sistema biométrico o la transmisión de resultados electorales preliminares, tenga una doble autenticación a esa urna y que pueda verificarse para garantizar que en efecto ahí no hubieron más votos de los que realmente llegaron a ejercer el sufragio. Creo que el Consejo Nacional Electoral, si realiza esa función de una doble autenticación en las urnas donde no se habilite el sistema biométrico o no haya conectividad, estará salvando el proceso electoral de que esa situación de inflar votos, que es una conducta que se ha venido sucediendo en todos los procesos electorales, se minimice o se anule. ¿Hasta hoy cómo va eso? No, hasta ahora no hay contratación ni de auditoría de procesos para garantizar de que lo que viaje es realmente lo que está en la Junta Receptora de Votos. Espero que lo contraten, pero también yo le lanzo ese reto: aprueben un sistema de doble autenticación en las Juntas Receptoras de Votos donde no exista el sistema biométrico o la conectividad por cualquier razón que aleguen los representantes de los partidos políticos. Permita que haya una doble autenticación. Así van a salvar el proceso
y puede gozar de esa legitimidad que todo el pueblo hondureño espera, y así estarán ahuyentando esos fantasmas del fraude que van a estar presentes el día de la elección. Sí, antes de la pausa voy a leer, sigue enfermo. El Papa Francisco ha suspendido todas sus actividades en el Vaticano, se anula la agenda del Papa Francisco hasta el domingo. El pontífice argentino responde al tratamiento de su infección en las vías respiratorias y anoche seguía estable, aunque se prevé una hospitalización larga. Ha pasado una noche tranquila, dijo el portavoz de la Santa Sede. El Papa Francisco fue hospitalizado, recordemos, desde el 14 de febrero. Presenta un cuadro clínico complejo en su infección de las vías respiratorias, como anunció el Vaticano ayer lunes, dando a entender que su ingreso en el policlínico iba para largo, pero hoy martes ya hay alargado los plazos mínimos. Si ayer canceló la audiencia general de mañana miércoles, ahora queda anulada su agenda hasta el domingo. Se ha suspendido la audiencia jubilar del sábado 22 y toda celebración para esta semana. Sigue enfermo el Papa Francisco. Bien, gracias, Germán. Hay un seminario importante. Sí, cuéntanos un poco. Es correcto, sí, miren, su servidor como abogado es miembro de un bufete regional, el cual pues tiene presencia en varios países de Latinoamérica, en todo Centroamérica, México, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, y pues vamos a tener un seminario este próximo viernes en el cual se están tratando temas de las perspectivas que hay en temas fiscales y laborales para la región, y creo que es una oportunidad interesante para las personas que se mueven en ese mundo, porque se van a tocar temas a nivel doctrinario que son interesantes. Bien, ahí te mando algo, Marco, daremos cobertura a eso. Hay una información de última hora que trasciende, un colega me lo está enviando a través de la agencia EFE. Dice: última hora, Estados Unidos y Rusia acuerdan normalizar relaciones. Esto la agencia EFE lo está transmitiendo. Dice: última hora, Estados Unidos y Rusia acuerdan normalizar las relaciones y poner fin al conflicto con Ucrania. Y en el país dice: últimas noticias de la guerra Ucrania y Rusia. Estados Unidos y Rusia acuerdan nombrar equipos de alto nivel para buscar una salida a la guerra en Ucrania. Washington y Moscú constatan que sus posiciones sobre el conflicto aún están lejos. Tras su primer encuentro bilateral en Arabia Saudí, el Kremlin descarta la presencia de la Unión Europea en la próxima ronda de diálogos en Washington, pero se dice dispuesto a hablar con Zelensky si es necesario. Y la última hora que trasciende de la agencia EFE es que Estados Unidos y Rusia acuerdan normalizar relaciones y buscar poner fin al conflicto con Ucrania. ¿Algún comentario, doctor? Bueno, en primer lugar, esto es el reflejo de la realpolitik, de lo que pasa en las relaciones internacionales. En segundo lugar, esa realpolitik muchas veces tiene costos. Obviamente aplaudimos que pueda existir la posibilidad del fin de más que una guerra, de una invasión de Rusia a Ucrania. Y eso es algo positivo. Sin embargo, ¿a costa de qué? Particularmente cuando los intereses ucranianos posiblemente van a quedar en desventaja. Y en tercer lugar, esto posiblemente va a pasar con el genocidio palestino, que desafortunadamente parece que va a seguir el mismo camino. Y finalmente, señalar también de todo esto, y lo digo incluso más allá como ciudadano hondureño, también como ciudadano español, que esto me alegra en cierta medida por la hipocresía de la Unión Europea, en el sentido que ha seguido simplemente la política de Washington como un perrito faldero, y en ese sentido ha sido crítico y ha impuesto sanciones a Rusia, lo cual hay que aplaudirlo porque Rusia invadió Ucrania. Sin embargo, frente al genocidio palestino ha mantenido un silencio cómplice, y eso refleja, digamos, la doble moral en este caso de las grandes potencias, y por eso me parece a mí que esta bofetada que su aliado Estados Unidos le ha dado a la Unión Europea de excluirla de este diálogo, de este proceso del fin del conflicto en Ucrania, esperaría yo que sea una lección para los liderazgos de la Unión Europea, que desafortunadamente han perdido el norte en cuanto a política exterior, que estaba condicionada siempre por el respeto de los derechos humanos y sobre todo la coherencia, independientemente de quién sea el agresor, ya sea Israel o sea Rusia. Kenneth. Es muy interesante esto, Raúl, porque se reunió Trump
con muchos de los países de la Unión Europea y les estaba dando un discurso donde les decía que no deberían de permitir ya la migración que han permitido en la Unión Europea, y ahora estamos viendo el mismo discurso nacionalista de Donald Trump, ahora llevándolo a la política exterior de Estados Unidos. Es lamentable porque recordemos que muchos de los países de la Unión Europea que han permitido la migración ha sido por muchas razones humanitarias, que realmente en muchos países de África también y de Asia había muchas violaciones de derechos, mucha gente refugiada. No creo que ese sea el camino, ¿verdad? Pero bueno, estamos viendo que al final el presidente Trump había dicho que él iba a finalizar la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania. Y bueno, y ahí coincidimos con Joaquín, ¿verdad? Los grandes sacrificados son Ucrania y Palestina. Y ojalá que traten de equilibrar esos intereses, porque de lo contrario se van a quedar con la invasión, con la agresión y obviamente sin ningún tipo de aspecto que les venga a garantizar en ellos una reconstrucción. No tenemos duda que Estados Unidos va a tratar de buscar la forma en reconstruir Ucrania, en buscar la forma de llevar a cabo ese tema. Y algo que vi en las noticias ayer, que Estados Unidos estaba buscando querer ser el administrador de Gaza. Realmente no creo que esa sea la solución. Hacer un centro turístico. Un centro turístico. No creo que esa sea la solución. Yo creo que a los países, y sobre todo Palestina, a lo largo de la historia, desde el 48 hasta acá, ha sido el gran perdedor, ¿verdad? Solo leo rápido esto que dice Diario El País. En su reunión en Arabia Saudita para tratar una posible salida a la guerra en Ucrania, Rusia y Estados Unidos ha acordado nombrar equipos de alto nivel para poner fin al conflicto lo antes posible de una forma duradera, sostenible y aceptable para todas las partes. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha destacado que los principales avances del encuentro han sido restablecer las misiones diplomáticas entre ambos países y comenzar próximamente el proceso de negociación sobre Ucrania. Estados Unidos nos anunciará quién representará a Washington y después designará nuestro representante. Ha explicado la cita que Kiev considera improvisada y en la que no han estado presentes europeos ni ucranianos. Ha constatado, sin embargo, que la postura rusa y la estadounidense aún son lejanas, según el asesor de política exterior del Kremlin y miembro de la delegación rusa, Yuri Ushakov. Si han abierto la puerta, si es necesario, una reunión del presidente ruso Vladimir Putin con el ucraniano Volodymyr Zelensky, mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha reunido con el enviado de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg, al que ha expresado la voluntad de la Unión Europea de participar en un posible proceso de paz. Rusia no quiere que los europeos participen. Exacto. Y es que mire, Raúl, mira, en lo que sí vamos a coincidir todos es que obviamente uno ya no quiere que siga perdiendo la vida más gente en ese conflicto existente, ¿verdad? Pero también las grandes potencias, como acaba de leer usted, Raúl, las grandes potencias van a imponer sus condiciones y ahí ya se veía venir que los grandes negociadores eran Estados Unidos y Rusia. Y eso ya era algo que incluso Trump lo venía anunciando desde su campaña. Al final, uno quiere que no muera gente ni que siga esa agresión contra los derechos humanos de todas estas personas en los conflictos existentes, pero ojalá que esa paz no venga a restringir todos los derechos de todas estas personas que han sido objeto de estas agresiones. Y los conflictos olvidados, hay más de 20 conflictos en este momento en el mundo. Si esto se concreta de que lleguen a acuerdos y que se pare esa guerra, sería un buen gol para Trump, aunque él dijo que lo haría el primer día de su mandato, pero si se logra, pues, un resultado. Vamos a darle seguimiento a eso en los siguientes noticieros, pero ¿y aquí en Honduras? ¿Se van a poner de acuerdo para llegar a ir a buenas elecciones, que el que gane asume el poder y que no haya esa división, ese odio, ese rencor, ese resentimiento y lo que usted decía? Bueno, ¿qué es la oposición? Libre, nunca más. Libre, esos ladrones y narcotraficantes jamás del bipartidismo deben volver. Me recuerdo sus palabras hoy. Sí, no, yo creo que, para finalizar, yo creo que es importante, volviendo a retomar a lo que dice Gonzalo Velasco Arias,
una virtud cívica fundamental en este proceso electoral es el compromiso cívico de reconocer la importancia que para que exista una verdadera deliberación democrática implica reconocer en el otro, en la otra, alguien con dignidad y con respeto, y que por tanto mi confrontación, entre comillas, debe de ser en virtud de lo que propone y no en virtud de lo que es como persona, porque desafortunadamente eso genera que se profundice lo que venimos señalando alrededor de esa democracia del odio, y lastimosamente todo ese ruido evita que la gente pueda tener claridad por quién votar y que al final de cuentas termine votando por aquello que rechaza, más que por aquello por lo que está a favor. ¿No va a cambiar esto? Pues por ahora el panorama nos indica que no. No, no va a cambiar, Raúl. Mire, ¿y sabe cuál va a ser el gran problema? Lo que va a desatar aún más la crisis postelectoral después de estas elecciones primarias internas. Que terminado el proceso electoral van a haber problemas. Muchos precandidatos no van a aceptar la derrota. Y ahí va a comenzar una crisis, al menos en 2 partidos va a haber una crisis muy clara. Creo que el Nacional y Liberal. Porque muchos de los candidatos que salgan... Nacional y Liberal. Sí. Muchos creemos que la diferencia solo puede ser en el Partido Liberal. Las diferencias más marcadas. ¿También Nacional crees tú? Yo creo que sí, Raúl. Yo creo que sí. Va a existir. No van a salir unidos de esta elección primaria interna. Liberal, ya lo sabemos por muchas razones, ¿verdad? O sea, la notoriedad no se puede ocultar. Pero también yo siento que en el Partido Nacional también van a salir fracturados y eso no va a ayudar a la cohesión de ellos de cara a las elecciones generales. Van a haber facciones molestas, van a haber facciones no acorde con el discurso partidario que quiere ver sus seguidores. No va a haber esa unificación que todos predican, no la vamos a ver. Es lamentable porque, Raúl, no quisieron firmar pactos de integridad electoral de cara a las elecciones primarias internas, donde ellos iban a garantizar no agresiones, el respeto absoluto de las elecciones internas y primarias. ¿Cómo vamos a poner a pensar que terminado el proceso electoral van a aceptar los resultados de forma pacífica? Ya muchos de ellos han dicho, al menos uno, que si no gana es porque va a haber fraude. Entonces, lógico que no es un buen ambiente. Y no se vislumbra una cohesión. Es lamentable porque después de las elecciones primarias internas deben de servir para garantizar que el candidato que tenga la mejor simpatía sea el que vaya a la cabeza de ese partido político y que los demás se unan alrededor de ese candidato para garantizar esa estabilidad que un partido político como institución de derecho público debe mantener y colaborar en el proceso democrático, pero eso no lo vamos a ver. Lamentable. Gracias, Germán. Bien, yo coincido en lo que han dicho y yo lo voy a ampliar a lo siguiente. Es un poquito como la esperanza que nos ofrecen cada vez que viene el proceso electoral, que pareciera que con un toque mágico más propio de Harry Potter que de una realidad, las cosas van a cambiar milagrosamente cuando llegamos a un proceso electoral y Honduras, la que tenemos hoy, va a seguir siendo la misma después del 9 de marzo. Con los mismos actores, con las mismas personas, con las mismas mañas, con los mismos escenarios. Entonces yo no veo realmente un cambio, porque si podemos aspirar a un cambio real, eso es un cambio que va a ser paulatino y con el inicio de políticas públicas más transparentes, con manejos de procesos electorales más claros, con presupuestos aprobados a tiempo, etcétera. Y eso hasta el día de hoy no ha ocurrido, con lo cual lamentablemente creo que al 9 de marzo vamos a tener más de lo mismo que ya hemos tenido. Abogado Joaquín, nos vamos. Comentario final. No, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar con Kennedy y con Germán, sí, definitivamente. Y solamente hacerle llamado, ¿verdad? Esa necesidad, ese compromiso cívico para debatir con altura, para hacer propuestas, para plantear los planes de viabilidad y sobre todo me quedo con algo que decía Kenneth, que creo yo que es importante que los liderazgos políticos, en vez de generar miedo, generen esperanza. Gracias. Sigan con nosotros en Canal 11 un momento. Hoy es tu día. Piense por quién va a votar. Piense bien. Buenos días.
Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.